les bendiga y sean bienvenidos a las enseñanzas del anuario varonil con el tema El liderazgo del varón cristiano. El tema de este mes: cree a las promesas divinas. ¿Cómo me enseñas tú? Hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo donde quiera que usted se encuentre de la subzona de California, donde su servidor, hermano Jorge Posada, pues nos permite el Señor en su gracia y su misericordia servirle. Pertenecemos a la zona de Elgin, en Estados Unidos, y hoy tenemos esta grande bendición y oportunidad de compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra de Dios a través del anuario varonil, el liderazgo del varón cristiano. En este mes estamos aprendiendo esto que ya veíamos: crea las promesas divinas. Con la ayuda del Señor, hoy nos ocuparemos de la última lección de este mes. Pero hermanos, vamos a pedir la ayuda de Dios y la bendición de Dios, sin la cual dice, sin Él nada podemos hacer. Pidámosle pues en oración. Le invito, hermano, oremos todos juntos en este momento, pidiendo que el Señor pues se glorifique en nuestras vidas, hermanos, a través de esta su palabra. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nos allegamos delante de ti, dándote muchas gracias, Señor, por la vida de cada varón cristiano. Gracias, Señor, por sus vidas. Los has guardado en este día, los has guardado hasta este momento, y hoy les permites esta grande bendición de atender a esta tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que les das y todas las bendiciones que ya has derramado sobre ellos. Y gracias por todas aquellas, Señor, que seguirás derramando sobre cada uno de aquellos que temen tu nombre y buscan tu rostro. Señor, vamos a ocuparnos de esta lección. Te rogamos tu bendición. Toma la vida de estos tus hijos en tus manos. Sea la obra de tu Espíritu Santo obrando en sus vidas. Prepara sus mentes, sus corazones, su oído, Señor, y todos sus sentidos espirituales puedan estar atentos a tu palabra, a tu voz. También te ruego, Dios, que en tu gracia y misericordia tengas piedad de mi vida y sea tu Espíritu Santo quien me guíe, me dirija. Tú conoces, Señor, mis necesidades y también las de tus hijos, pero creemos que a través de esta tu palabra tú te has de glorificar en cada uno de nosotros y nos has de ayudar en este momento tan especial. Creyendo, Dios mío, que obras poderosamente, nos dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a abrir la palabra de Dios. Primeramente tenemos un texto que vamos a procurar memorizar con la ayuda del Señor. Esta parte escritural se encuentra en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo número 5, versículo 21. Le invito a que tome las Sagradas Escrituras, hermanos, y vayamos a esta parte escritural. Libro de las Lamentaciones de Jeremías, en su capítulo número 5, versículo 21. Si ya usted tiene esta parte escritural, hermanos, pues damos lectura todos juntos, ¿le parece? Con la ayuda del Señor, la palabra dice así: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Lo repetimos una vez más, hermanos, con la ayuda de Dios. Dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición es tener la palabra del Señor y poder entender y comprender, ver estas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Seguramente, hermano, usted habrá visto en algún momento por la calle circular uno de esos vehículos que nosotros les llamamos ya clásicos, ¿verdad? Vehículos que han sido reparados, restaurados, rescatados, tal vez de algún lugar donde pues parece que había perdido su valor. Y un hombre o alguien decidió, algún taller, algún grupo de personas, vieron en ello un grande potencial. Lo llevaron, lo compraron, lo adquirieron, empezaron a trabajar en él, tuvieron probablemente que desmantelarlo todo, repararlo, quitarle su óxido, todas las piezas dañadas, ponerle piezas nuevas. La pintura vieja fue quitada y fue puesta una muy bonita pintura, unas llantas nuevas, un motor reparado, arreglado, tal vez nuevo. Hermanos, de manera que ese vehículo ahora lo vemos pasar por las calles cuando parecía ya no tener valor, ha adquirido un valor y hoy los vemos con un precio
pues muy elevado. Hermanos, de esa misma manera o de una manera similar, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre eterno, también, hermanos, Él restaura. De aquello que parecía perdido, de aquello que parecía no tener valor, cuando la mano de Dios se pone sobre esa vida, el Señor parece que nos desmantela, pero para limpiarnos, para quitar todo lo dañado en la vida del hombre, todo aquello que parece estar mal, y la mano poderosa de Dios limpia, transforma, hace nuevas las cosas, cambia y le da un valor, hermanos, a la vida del ser humano, de lo que parecía no valer nada. Cuando la mano de Dios interviene, adquiere un valor incalculable, porque, hermanos, ha intervenido la mano de Dios. La lección de este día, hermanos, de eso nos habla precisamente. El varón cristiano crea las promesas divinas para restauración. ¡Ay, qué hermosa palabra! Para restauración. Hermanos, vemos que esta palabra de la restauración significa recuperar, significa recobrar, restablecer, renovar. Gloria a Dios. Es el regreso, hermanos, de algo o alguien a su estado original, o mejor, porque Dios hace cosas maravillosas, hermanos. En la Biblia encontramos, hermanos, ejemplos muy claros de personas que sirvieron a Dios con todo su corazón, que sirvieron a Dios con sus vidas, con todo lo que Dios les había dado, pero, que en un momento llegó a haber algún descuido, llegó a haber alguna falla espiritual, en su vida espiritual, y le fallaron a Dios. Pero Dios, Él que es grande en misericordia, Padre de misericordias, su amor infinito, tuvo a bien volverlos a su estado original, gloria a Dios. De manera que Dios los recuperó, Dios los recobró, los reparó, los renovó. Y de esa manera, hermanos, hubo en sus vidas esto, una restauración. Gloria a Dios. Y de eso, hermanos, esta lección nos va a hablar, le va a hablar a usted, me va a hablar a mí, nos va a hablar a todos del amor y la misericordia de Dios, las promesas divinas de Dios para el varón cristiano, para restauración. Y primeramente, hermano, le invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos con la ayuda del Señor. En el libro de los Salmos, en el Salmo 51, con la ayuda de Dios, vayamos a esta parte escritural, hermanos, y vamos a dar lectura al Salmo 51 del versículo 7 al 12 con la ayuda del Señor. Si ya usted tiene Salmo 51, en su versículo 7 al 12 la palabra del Señor dice así: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme hoy oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Gloria a Dios. Hermanos, este salmo escrito por el rey David, cuando después que había pecado, había caído de la gracia de Dios, había ensuciado su vida, él pedía a través de esta oración, hermanos, el socorro, él pedía el auxilio de Dios ante la situación en la que se encontraba ahora, en esa forma tan terrible en la que había caído de la gracia de Dios. Pero él expresa en este salmo un arrepentimiento en el cual él pide, ¿verdad?, en esta oración esto: purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame, dirigiendo su oración al que puede limpiar, al que verdaderamente puede quitar, puede lavar, puede santificar, puede purificar.
la sangre del esparcimiento, la sangre de Cristo, hermanos. Y él decía, purifícame con hisopo, haciendo referencia al antiguo pacto, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, tenemos un mejor pacto en Cristo Jesús. Y verdaderamente, hermanos, que lávame y seré emblanquecido más que la nieve, dice en su oración. Hazme oír gozo y alegría. Hermanos, porque cuando el pecado llega a la vida del hombre, eso se va. Y llega la tristeza y viene el dolor. Y se recrearán los huesos que has abatido. Verdaderamente, hermanos, no sé si usted ha tenido la desdicha de fracturarse un hueso, pero eso duele muchísimo. Eso es un dolor terrible. Que no, pues nadie dice, ay, quisiera volverme a quebrar un hueso para sentir lo que se siente. No, Dios nos guarde, hermanos, pero es un dolor terrible. Verdaderamente, hermanos, que cuando el corazón del hombre ha caído de la gracia de Dios, pero hay un verdadero arrepentimiento, produce un dolor muy grande en el corazón del hombre. Y el salmista lo expresa de esta manera, y se requerirán los huesos que has abatido. Es que la culpa, hermanos, la paga del pecado es muerte, causa dolor, un dolor terrible. Él pide que el Señor esconda su rostro de esos pecados y que borre todas mis rebeliones, que borrara todas sus rebeliones que él había cometido y que creara en él, que produjera en él, en su gracia y su misericordia, un corazón limpio y renovara en él un espíritu recto dentro de él. Le pide al Señor que en su gracia y su misericordia no lo eche de delante de él, no lo quite, no quites de mí tu Santo Espíritu. No hay cosa más terrible, hermanos, que estar lejos de Dios, apartados de Dios, y que Dios desecha al hombre. Podremos estar solos en el trabajo, solos aquí, solos momentáneamente de nuestros seres queridos, hermanos, pero nunca de Dios. Que no nos deseche el Señor, que no deseche, que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Eso sería la peor catástrofe que le puede suceder al varón cristiano. Y el rey David implora esto en su oración: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero también, una vez que ha pedido el perdón, la santificación, la gracia y misericordia de Dios, le pide esto: vuélveme el gozo de tu salud. Y verdaderamente, hermanos, que eso viene ya casi al final de esta oración, porque no puede haber gozo, no puede experimentarse la salud espiritual mientras hay pecado, mientras no hay perdón de pecados. Pero una vez que él ha pedido gracia, misericordia y perdón de pecados, dice: vuélveme entonces, ahora sí, el gozo de tu salud, de la salvación, del perdón, y el espíritu libre me sustente. ¿De qué hablaba el rey David? ¿Por qué una oración de esta manera? Bueno, la palabra del Señor, hermanos, nos habla precisamente acerca de esto, de que ha habido hombres de Dios que han servido a Dios con todo su corazón, pero como ya decíamos, en un descuido han llegado a fallar, le han llegado a fallar a Dios, pero que en su gracia y su misericordia podemos también contemplar la obra de restauración que Dios hizo en sus vidas. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor al segundo libro de Samuel, en su capítulo número 11. El rey David. ¿Qué había sucedido con el rey David? La palabra del Señor, hermanos, nos narra esta parte escritural, lo que había acontecido al rey David, y lo llevaba a pronunciar esta oración, este Salmo 51. Segundo libro de Samuel, en su capítulo número 11, versículos 1 al 5. Vamos a dar lectura, hermanos, con la ayuda del Señor. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y concibió la mujer, enviólo a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Versículos 14, 15 y 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta diciendo, poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David y murió también Uría heteo. Esta parte escritural, hermanos, donde hemos dado lectura, nos habla sobre el rey David, específicamente sobre la caída del rey, la caída del rey David. Primeramente, hermanos, vemos en los primeros versículos la negligencia en un siervo de Dios. El rey David era un siervo de Dios, un fiel siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios había levantado como rey y lo había puesto como rey de todo su pueblo. Pero en los primeros versículos vemos esto, hermanos, dejó de cumplir sus deberes. Él era el rey y no estaba en la batalla. Todos sus siervos y toda su gente estaba en la guerra y él estaba en la comodidad de su hogar. Cuando el hombre deja de cumplir sus deberes, hermanos, y sus responsabilidades como hijo de Dios, como siervo de Dios, hay un grande peligro, hermanos. Cuando se deja de hacer aquello que debemos estar haciendo y dejamos de estar en el lugar en que debemos de estar, se corre un grave peligro, se corre un riesgo muy grande de esto, de caer en pecado. Fue el caso del rey David. Él tuvo más amor a la comodidad y al ocio del hogar que estar cumpliendo sus deberes. Y se dice, hermanos, que el ocio es la madre de todos los vicios. No hay cosa más destructiva, hermanos, que un hombre sin tener nada que hacer, un hombre ocioso. Este hombre, estando en su casa, paseándose por su casa, miró a una mujer, pero no la miró como pudo haber visto a muchas, y como nosotros vemos a muchas mujeres durante nuestro día. Pero fue una mirada muy diferente, una mirada que es totalmente diferente. El rey David miró a esta mujer, que era muy hermosa, nos da testimonio de la palabra del Señor, pero eso no era el problema. El problema se originó en este hombre que codició la mujer de su prójimo. Y era mujer de su prójimo porque él, aún pidiendo razón sobre ella, se le dijo, y debió haberle bastado saber que era una mujer casada y que su esposo era Urías, un fiel siervo del rey David, un soldado, un hombre que daba la vida por su rey, que daba la vida por su ciudad. Pero, hermanos, este hombre, el rey David, aún eso, traicionó a este hombre, traicionó a su fiel servidor, lo traicionó, y no solamente lo traicionó, sino que más adelante vemos donde dimos lectura, que él mismo orquestó el homicidio, la muerte de este hombre, Urías, a través de una carta y por medio del cuchillo de los hombres enemigos que estaban en la pelea. Usó todo esto para planear y producir la muerte de este hombre. El rey David trata de encubrir su pecado. ¿Por cuánto tiempo? No nos dice la palabra del Señor, pero debió haber pasado un tiempo considerable, pues aquel niño de aquella mujer ya había nacido, aquel niño que había concebido con aquella mujer ya había nacido, nos lo enseña la palabra del Señor. Entre todo ello, hermanos, hay una gravedad muy grande. Este rey David había sido puesto por Dios, elegido por Dios, no era cualquier hombre, no era uno más del pueblo. No, él era el rey. Tenía un lugar muy elevado, un lugar muy importante. No lo había logrado en base a sus esfuerzos propios. No, Dios le había concedido eso y le había concedido mucho más. Pero aún sin embargo, hermanos, en el descuido espiritual vemos la caída de este hombre. Qué terrible, hermanos, pero vemos que la experiencia de la vida del rey David muestra cuán fácilmente el varón de Dios se puede apartar del camino, de su camino, y caminar en caminos de maldad. Cuando se le da lugar al descuido espiritual, cuando se le da lugar al ocio, cuando se le da lugar a la negligencia y se deja de cumplir las funciones y los deberes como cristianos, con qué facilidad se llega a caer en esto. Basta, hermano, solamente una mirada.
un pensamiento, solo una actitud, una oportunidad que se le dé a Satanás para caer en la tentación, para caer en el pecado y ser arrastrado por las artimañas del enemigo, del diablo, y produce así la caída de un varón cristiano. Pero gracias a Dios y a las promesas divinas y a su grande bondad y misericordia, que no deja al hombre en esa condición. No deja a nadie así. Dios da la oportunidad, Él restaura, hermanos. Por eso el varón cristiano crea las promesas divinas para restauración. Gloria a Dios. Y en este mismo libro, hermanos, segundo libro de Samuel, en su capítulo número 12, vamos a dar lectura con la ayuda de Dios del versículo 1 al 14, con la palabra del Señor, donde nos habla precisamente de esto glorioso y maravilloso, el amor y la gracia de Dios que muestra a través de la restauración. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14, así. Y envió Jehová a Natán a David, el cual, viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Gloria a Dios. Hermanos, la restauración. El proceso de restauración, hermanos, como hacía referencia a esos vehículos, pareciera, hermanos, de principio, pues una destrucción. Pareciera que todo se destruye. Aquel vehículo que hablaba al principio estaba, aunque en muy malas condiciones, pero estaba entero. Tenía sus partes, aunque usadas y desgastadas, las tenía. Aún sin embargo, cuando llegan las manos de un restaurador, hay que destruirlo todo, hay que desbaratarlo todo. Pero tiene un propósito: reconstruir, restaurar, renovar, hacer nuevo aquello, hermano, de raíz, de fondo, desde lo más profundo hacia afuera. Este proceso de restauración, hermanos, del rey David, lo vemos en este capítulo número 12. En la lectura anterior nos hablaba del pecado de David. El presente nos informa, hermanos, de cosas muy importantes que son necesarias para la restauración. Es su arrepentimiento. Aunque cayó,
verdaderamente cayó, no quedó ahí, no se quedó ahí postrado en tierra, sino que por la gracia de Dios, por la gracia y misericordia de Dios, experimentó esto en su vida, la restauración. Pero vemos, hermanos, que esto en la vida del rey David fue una iniciativa divina, porque Dios envió al profeta Natán. Gloria a Dios por su amor y su misericordia, que no deja al varón cristiano, no deja al hombre que ha caído de la gracia, que ha caído en pecado, que ha caído en esto, que ha caído en aquello, no lo deja, no lo abandona. No. El Señor envió al profeta Natán. ¿Para qué? Para que le mostrara su condición. Lo iba a atravesar, hermanos, por un momento doloroso. El rey David ya vimos que trató de encubrir su pecado. Pero bien dice la palabra del Señor que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Definitivamente, hermanos, para muchos hombres, el que el pecado sea descubierto es una bendición, porque brinda la oportunidad y abre las puertas a una restauración, porque sale aquello a la luz, se desencubre el pecado para que haya prosperidad, para que haya restauración. El profeta Natán, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, va al rey David y lo confronta, saca a la luz aquello, y entonces el rey David es convicto por el pecado. Estaba probado ahora su pecado, estaba descubierto. Se había probado legalmente un delito, aunque no lo había confesado. Pero ya él supo y se dio cuenta de su condición, de su situación real. Seguramente muy internamente lo experimentaba, hermanos, porque no hay nadie que haya caído de la gracia de Dios y pueda estar muy feliz y muy contento. No, puede ocultarlo, puede taparlo, puede vivir un tiempo así. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios habla con él a través de su siervo Natán. Y entonces esto lleva a algo, hermanos, algo que es necesario para la restauración: la confesión. Pequé contra Jehová. Este hombre se reconoce, se da cuenta de lo que ha cometido a través de aquella parábola que le dice Natán. Dice, he pecado contra el Señor, he pecado contra Jehová. Y vemos, hermanos, la mano poderosa de Dios y su misericordia, que el Señor le hace experimentar esto, la restauración en su vida. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto de remitir, hermanos, es perdonar. Es perdonar, es quitar la culpa de algo. Ha remitido tu pecado, no morirás. Pero, hermanos, el proceso de restauración lleva a sacar, a hacer que el hombre saque todo aquello que no sirve, todo aquello que está dañado, de manera que se pueda sanar, de manera que pueda haber prosperidad. Se necesita, hermanos, esto para que se debe confesar, pero no solamente la confesión, hermano, porque muchos llegan a confesar, pero en el rey David hubo esto, un arrepentimiento, un dolor, una amargura, un pesar. De ahí que viene, hermanos, la lectura que dábamos al inicio en el Salmo 51. He pecado, se reconoce el hombre, se reconoce y reconoce que necesita de la gracia, el perdón, la limpieza, la santificación, que necesita el perdón de Dios, necesita ser lavado. Él se arrepintió, sintió pesar y se apartó de esa vida. Y él pudo, hermanos, experimentar esto, la restauración. Sí, la lectura nos habla, hermanos, verdaderamente de consecuencias, porque nuestros actos, hermanos, traen terribles consecuencias. Pero, hermanos, la restauración que Dios da es en el alma. Dios restaura nuestra relación, restaura la vida del creyente para con Dios. De manera, hermanos, que aunque en esta vida podamos experimentar consecuencias que acarrea el pecado, pero un día delante del Señor
podremos presentarnos limpios, justificados por la sangre de Cristo. Qué bendición, hermanos, vemos la restauración de este hombre, el rey David. También la palabra del Señor, hermanos, nos habla de un personaje más que nos vamos a ocupar en esta tarde, San Pedro. Evangelio según San Mateo en su capítulo número 26. Evangelio según San Mateo, con la ayuda del Señor, en su capítulo número 26. Vamos a dar lectura a los versículos 69 al 75. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75, la palabra del Señor dice así. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. San Pedro, hermanos, fue un hombre, pues, con muchas bendiciones. Una de ellas, hermanos, es su cercanía. Uno de los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, que anduvo con Él en su ministerio. Uno al que Dios le había revelado sobre nuestro Señor Jesucristo que Él era el Mesías, el ungido de Dios, aleluya. Uno quien no mucho tiempo antes dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Pronto estoy a ir contigo a cárcel y a muerte. Un hombre de convicciones, un hombre con un deseo vivo de servir a Jesús, pero al fin hombre y imperfecto. San Pedro, hermanos, parece ahora en esta situación. Habían prendido, habían capturado a nuestro Señor Jesucristo. Nada sorpresivo para el Señor, que Él todo lo sabe y todo lo conoce. Él ya lo había previsto. Por amor a usted, por amor a mí, Él dio su vida. Él preparó, Él tiene todo en control, hermanos. Y en su gracia y su misericordia, Él ofreció su vida en sacrificio para que nosotros tuviéramos y experimentemos hoy en la vida del hombre y de todo necesitado la restauración divina. Vemos, hermanos, que San Pedro parece hacer a un lado aquella relación tan íntima que había disfrutado al lado de su maestro, a la compañía de Jesús. San Pedro tenía un lugar muy especial, pues hablamos de San Pedro, el apóstol. Gloria a Dios. Y San Pedro negó al Señor. Lo negó a su Señor, a su maestro, a su amigo. No solamente eso, en esa negación maldijo y juró y mintió. Hermanos, y vemos la caída en esta situación tan terrible de San Pedro. Un hombre, hermanos, que había visto muy de cerca la gloria del Señor, muy de cerca el poder y la bondad de Dios. Un hombre que había visto, hermanos, a Dios glorificado, a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Un hombre, hermanos, de muchas bendiciones, un varón cristiano, pero que vemos en esta situación.
lo encontramos ahora en esta terrible situación. Pero hermanos, vemos que en la gracia y la misericordia de Dios, Jesucristo es el mismo ayer y de hoy y por los siglos. El mismo Dios que trajo al rey David a restauración, ahora a San Pedro de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo. Y esto vamos a dar lectura con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Juan en su capítulo número 21. Le invito a que lea, que tome las Sagradas Escrituras y vayamos todos al Evangelio según San Juan en su capítulo número 21, versículos 15 al 19, con la ayuda del Señor. Evangelio según San Juan en su capítulo número 21, versículos 15 al 19. La palabra del Señor dice así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondióle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto, gloria a Dios. De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Gloria a Dios. Hermanos, San Pedro también tuvo la necesidad y la bendición de experimentar la restauración. Vemos, hermanos, que estaba aquel hombre, ya San Pedro, hermanos, y los discípulos habían contemplado a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Ya había aparecido a ellos en otras ocasiones. ¿Qué pasaría por la mente de San Pedro, hermanos, al tener esta situación en su vida que él había vivido? ¿Jesús le restauraría a su condición de apóstol? ¿Se había acaso perdido todo? ¿Había un remedio para San Pedro? ¿Había un remedio para esa situación que estaba viviendo? ¿O se quedaría así para siempre? Vemos, hermanos, que aunque él no sabía lo que sucedería, pero nuestro Señor Jesucristo toma la iniciativa en este asunto. Es que, hermanos, cuando un hombre ha caído de la gracia de Dios, ha caído en situaciones adversas, diversas, a causa del pecado, del descuido, las cosas no se deben de quedar así. Es que hay remedio. En Cristo Jesús hay restauración. Gloria a Dios. Lo que para el hombre pareciera imposible, posible es para Dios. Nuestro Señor Jesucristo toma la iniciativa en el caso de San Pedro y lo llama. Como ya decía anteriormente, nuestro Señor Jesucristo ya había aparecido a ellos, pero no había tocado ese tema. Le dio un tiempo. Pero llega el momento de hablar con Él. Llega el momento de la restauración. Es que, hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo resucitado, y a través de esa obra gloriosa en la cruz del Calvario, hermanos, el varón de cristiano puede ser restaurado. Si confesamos nuestros pecados, dice las Sagradas Escrituras, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo llama a San Pedro, llama a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
San Pedro, hermanos, un hombre con un corazón temeroso de Dios, que amaba al Señor, pero no supo y no pudo sostener aquellas palabras que mencionar. Y es que, hermanos, ¿qué podemos hacer de nosotros mismos? Bien él mencionó y a la vez mal, pero se comprueban sus palabras. Dice, yo, ese yo, hermanos, ese yo sale sobrando. No es de nosotros. Hemos conocido hombres fieles de Dios que han sido ejemplo para muchos, pero verdaderamente no ha sido el yo, ha sido la gracia y la misericordia de Dios que los ha sostenido y nos seguirá sosteniendo todo aquel que confía en el Señor. No se trata de nosotros, se trata de buscar la gracia de Dios. San Pedro llegó a expresarlo así: yo nunca seré escandalizado, yo nunca haré esto, yo nunca haré aquello. Dios nos ayude, hermanos, a poner nuestra confianza siempre en el Señor, a depositar nuestra confianza en Él, depender de Él en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todos nuestros actos. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor Jesucristo sabía que lo amaba. El Señor, que todo lo conoce, sí, hermanos, pero 3 veces le repite esta pregunta. 3 veces lo negó, 3 veces habría que confirmar el amor por su Señor, un amor verdadero y genuino por su Señor. Los discípulos estarían tal vez por ahí escuchando, viendo este proceso de restauración, de restaurar el amor, la confianza, la intimidad, la comunión con Dios. Esos lazos, hermanos, que se ven rotos por el pecado, se ven rotos por el engaño, por la mentira, cuando se defrauda, cuando se miente, cuando se maldice. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo empieza esta obra en la vida de San Pedro. Entristecido, San Pedro le dice, de que le dijera la 3ª vez, ¿me amas? Dícele, Señor, tú sabes todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente desde el momento que cantó aquel gallo, y que esto le trajo a la mente de San Pedro las palabras de nuestro Señor Jesucristo y le produjo aquel llanto amargo. Un llanto amargo, hermanos, que pudo haberse extendido precisamente hasta estos momentos, en la que San Pedro, arrepentido, con amargura del corazón por haber negado a su Señor, negado a su Maestro, esto le había producido. Pero aquí le dice, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. El Señor le abre, hermanos, las puertas y lo recibe y lo restaura de una manera tan hermosa y maravillosa, diciéndole, apacienta mis ovejas, confirmándoselo, diciéndole, Señor, sígueme, sígueme, sígueme. Hemos visto, hermanos, a través de estas lecciones que sí, el pecado, hermanos, por causa del descuido espiritual, llega a producir la caída. Llega el hombre a ensuciarse, a caer en pecado, a caer en cosas terribles, como lo vimos en la historia del rey David. Mentiras, engaños, ocio, negligencia, adulterio, homicidio, ocultamiento de la verdad. San Pedro negando al Maestro, empezó con una simple negación, escaló a un juramento y aún más a ello a maldecir, a mentir acerca de su Señor, acerca de Jesús. Pero, hermanos, hemos considerado también la restauración de 2 grandes hombres de Dios que cayeron, sí, pero que la obra de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas fue para restauración, gloria a Dios. Y Jesucristo, que es el mismo ayer y de hoy y por los siglos, sigue y seguirá restaurando la vida de los varones cristianos que han llegado a caer de una o de otra manera. Pero para eso el varón cristiano debe creer en las promesas divinas para restauración.
al rey David se le envió al profeta Natán. A San Pedro, el canto de un gallo le sirvió para recordar las palabras de Jesús. Y hoy a usted, el Señor le ha enviado esta lección para hacerle un llamado, hermano. Para que usted reconozca, se arrepienta, confiese y se aparte del pecado. Y acepte la obra de restauración que Cristo le ofrece hoy. Aleluya. No viva más muerto espiritualmente, ni caído de la gracia de Dios. No hay por qué vivir así. Es mejor hoy, hermanos, poner la vida a cuentas con Dios. Hay que acercarse a la gracia de Dios, que es el Padre de las misericordias. Y Él le restaurará, Él le levantará al lugar que un día tuvo en su matrimonio, en su familia, en la congregación, en el reino de Dios. Aleluya. Dios hoy ha tomado la iniciativa para usted y le está hablando. Y le está haciendo un llamado a su vida. Considere su vida. En el espejo de la palabra de Dios, dése cuenta de su condición espiritual. Dese cuenta en dónde está, dónde estaba y dónde está ahora. El Señor le quiere restaurar. Ha perdido el valor, se siente no valer más. Verdaderamente, hermanos, que sin Cristo, pues no hay valor. La sangre de Cristo, hermanos, nos hace invaluables. Hoy el Señor quiere restaurarle, quiere que usted experimente esta grande bendición. Usted podrá decir, pero yo no he experimentado eso, yo no he hecho eso, yo no he caído de esa manera. Hermano, cada día necesitamos ser renovados, ser restaurados. Porque muchas veces el creyente, el Hijo de Dios, simplemente ha dejado de hacer las funciones que debería de hacer. Ha caído en negligencia, y todo aquel que caiga en negligencia, hermanos, va hacia un terrible precipicio. Cuando el cristiano deja de hacer la parte que le corresponde, deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la Biblia, se deja de ocupar de las cosas que se debe de ocupar, viene una tragedia. Por eso necesita ser renovado a su estado original. Aquel varón creyente que oraba, que ayunaba, que leía la palabra del Señor, que respetaba las cosas de Dios. Hoy el Señor, al que venga a los pies de Cristo, le ofrece esto, la restauración. Un proceso, hermanos, que sí puede ser doloroso, pero es necesario. Una vida encubierta de pecado no lo va a llegar a ningún buen lugar. Una vida restaurada por el Señor lo llevará al reino de los cielos, porque el varón cristiano debe creer a las promesas divinas para su restauración. Por eso, hermano, hoy vamos a pedirle al Señor que en su gracia y su misericordia, y hoy que el Señor le está hablando a usted, aproveche esta oportunidad. Venga hoy a los pies del Señor y experimente las manos poderosas y restauradoras de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Entonces podrá tener gozo, podrá tener alegría una vez más, podrá sonreír y podrá experimentar el gozo de tener paz, paz con Dios, paz con su hermano, paz con su prójimo, paz con todos. En el nombre del Señor Jesucristo le invito, hermano, vamos a hacer una oración y pidiéndole a Dios su bendición. Padre eterno, delante de tu divina presencia, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, envías tu palabra a estos tus hijos. Estás llamando la atención y llamando al hombre a una restauración. Estás llamando, Señor, a que confiese, a que se dé cuenta de su situación, a que se pueda considerar a la luz de tu palabra, pero también pueda venir a los pies de Dios en arrepentimiento, en lloro, en lágrimas, con un corazón sincero,
para la restauración de su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú que conoces los corazones y que nada hay oculto delante de ti, tú que has visto las lágrimas que ha producido en la vida del varón cristiano que ha caído en esta situación, que ha caído en esta otra situación. Ha habido tristeza, ha habido dolor, ha habido amargura, pero hoy hay esperanza en Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, Restaurador divino, porque el varón cristiano crea las promesas divinas para restauración y hoy tú quieres restaurar la vida, hoy tú quieres restaurar la vida, empezar ese proceso, un proceso de restauración, un proceso de oportunidad, un proceso de esperanza, la restauración de la vida de un hijo tuyo, de un varón cristiano. Obra poderosamente, Dios mío, y hoy que estás hablando a la vida de estos tus hijos, que cada uno pueda considerarse y la obra gloriosa de tu Espíritu Santo lo haga venir a tus plantas divinas, reconociendo su vida, reconociendo su necesidad de ti en la vida de cada uno de esta tu iglesia. Ten misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esta lección y esta tu palabra, Dios eterno, pueda hacer ese llamado a la vida de cada uno que está necesitado de este proceso de restauración. Creo, Dios mío, que tú has de obrar poderosamente y que estás obrando. Yo los dejo en tus manos, dejamos nuestras vidas en tus manos, a tu especial cuidado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El liderazgo del varón cristiano. El tema de este mes: cree a las promesas divinas. Como me enseñas tú.